Bienvenidos sean a este podcast que todavía no tiene nombre, pero aquí estamos con una invitada muy especial que está muy cerca de nuestros corazones, o bueno, del de Luis, más bien. Pero aquí tenemos a Mami Luis, que bueno, no sabemos si quiere mantener el anonimato de sus nombres y esas cosas, pero aquí tenemos a la mamá de Luis, o sea, mi mamá. Y queremos tener aquí una conversación sabrosa de muchos interesantes tópicos. Y bueno, le damos la bienvenida aquí a Mami Luis. ¿Cómo estás tú? ¿Que estás interesada en hablar con nosotros el día de hoy? Hola, buenas noches a todos los radioescucha que están en estos momentos aquí esperando con qué preguntas me va a salir mi hijo, mi precioso hijo Luis. Bueno, a la espera. A la expectativa está Mami. Entonces, bueno, vamos entonces a empezar a charlar aquí. Yo quería hacer este podcast con Mami y quería preguntarle cómo fueron esas experiencias, porque la verdad es que ella tuvo 3 hijos nada más, no solo uno, no solo 2, 3 hijos. Entonces quisiera saber cómo fue la experiencia de Mami cuando se embarazó por primera vez. ¿A qué edad lo hizo? ¿Qué pasó cuando se embarazó? ¿Se asustó toda? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió, Mami, cuando te embarazaste por primera vez? Bueno, pienso que para poderles contestar lo que pasó por primera vez, pienso decirles que es una concepción muy grande el haber cumplido una meta, porque es la concepción que tiene toda mujer de ser madre, ¿verdad? Y gracias a Dios que me lo permitió y lo he podido lograr. O sea que eso fue lo primero que pensaste cuando te embarazaste. No fue como que verga, a la mierda, ahora sí. Sino que fue, ay, qué bonito todo, fue gran concepción. Claro, a principio todo es muy bonito y ¿por qué no? Tuve la oportunidad de sentir un ser dentro de mis entrañas. Eso es una experiencia maravillosa, o sea, no todas tenemos esa dicha. Ay, no puedo esperar a sentir. Ahora que digo, no, yo soy hombre. ¿Y qué sentí? Bueno, una emoción muy grande, algo muy bonito, o sea, voy a ser mamá sin saber si iba a ser niña, niño, pero ya era una impresión dentro de mí de que sí lo iba a lograr. ¿Cómo fue, pues? ¿Y cómo fue eso? O sea, ¿tú pensaste que ya estabas embarazada o era que estabas vomitando, estabas teniendo síntomas raros? ¿Y qué? ¿Cómo fue eso? Bueno, fíjate que fue de una manera más extraña como me di cuenta. Programé de la manera más rápida un viaje a Caracas y me fui en una avioneta, se podría decir, porque es un avión de dos turbinas, cuando eso eran los de Lago Ben. Información que yo no sabía. Y bueno, esos no vuelan muy alto, ¿verdad? Y entonces, bueno, cuando llegué me sentía mal, la forma como se sentía todo allí fue impresionante. Yo no sabía que estaba embarazada, pero cuando llegué me sentía toda rara, extraña. Entonces, bueno, en vista de todo lo acontecido, agarré y me hice unos exámenes y dicho y hecho, salió todo positivo. O sea que no era producto de todo lo que acontecía por el viaje ni nada de eso. Buena sorpresa, ¿no? Bueno, no, estoy mareada y eso porque usted sabe las alturas, pero no. Voy al doctor a la verga, no estoy embarazada. O sea, ¿y cómo fue? Entonces fueron directo al doctor y él fue el que les dijo. No fue que fueron con esas pruebas que uno ve en la televisión y cosas de eso. Bueno, no con esas, pero sí fui al médico y me aconsejó que me hiciera una prueba de sangre. Y eso fue lo que hice. No eran muy seguras, me decían estas que venden en ciertos institutos o comercios como son farmacias ni nada de eso. No sé, no le veía tanta seguridad, pues me fui a una clínica y me hice una de sangre y dicho y hecho. Ya estaba procreando en mi cuerpo mi primer hijo. Y bueno, entonces ahora que estamos hablando de que no hiciste prueba,
ya cuando tuviste tu segundo hijo, ¿cómo fue eso? ¿Sí hiciste una prueba o también el doctor te salió con la sorpresa o qué? Bueno, Ya tuve como que, no doctor, vamos, no, vamos a calmarnos un poquito doctor o qué. bueno, ya con el segundo fue diferente porque ya lo estaba programando y fue así. Tal y cual como lo programé, me fui a una clínica, le dije al doctor, quiero esto, quiero aquello, y tal cual como lo programamos. Ah, o sea que ya tú sabías, ya tú estabas planeando tenerlo, pues, y era como que ya todas las veces que lo hacemos ahorita sin condón, ya sabes, José Luis y vaina. Sí, así es. Es más, tenía que programarlo y lo estaba haciendo de la manera más rápida porque, en conclusión, tuve 3 hijos. Pero mi idea no era tener 3, mi idea era tener 10 hijos para poder jugar, tener un equipo, o sea, conformar yo misma mi equipo, en mi casa, mi hogar, mi equipo, mi conjunto de musical, mi grupo de béisbol, en natación, eso era mi idea. Pero bueno, lastimosamente tuvimos que cortarlo con el tercero. Bueno, eso era algo que no sabíamos. Bueno, digamos que, que soy un afortunado por estar aquí, porque bueno, no la cortaron en 2, sino que en 3. Y bueno, pobrecitos esos 7 que faltaron, que no sabía eso, que lo que pasa es que en esos tiempos eran distintos, ¿verdad? La gente tenía muchos hijos, ¿o qué? Sí, claro que eran tiempos diferentes, tenía uno más facilidades de criarlos, de darles un buen desarrollo a ellos como hijos, crearlos, alimentarlos, la educación era totalmente diferente ahora. Pobres sí. tetas. Claro, pero igualito, yo le dediqué el tiempo a mis hijos y se los sigo dedicando. Es más, ya están creciditos, pero igualito me siguen igualito joden, pues, igualito joden. Sí, claro, porque a medida que crecen los problemas se hacen más grandes. Pero igualito, o sea, me hacen falta le dediqué mi tiempo necesario a ellos en cuanto a su educación, en cuanto a la distracción que necesitaban, tanto actividades recreativas, deportivas y todo lo que pude llevarlos, guiarlos, lo hice. Me siento satisfecha por ese lado y todavía sigo cumpliendo mi rol como madre. Entonces me estás hablando de problemas que, bueno, ahora cada vez los problemas se hacen más grandes y cosas así. Y bueno, ¿te acuerdas de esa vez que embaracé a una muchacha y la tuvimos que ir a abortarla? No, mentira, eso es mentira. Eso no pasó, mami. Me estás asombrando en estos momentos porque era algo que no sabía. No, esto son bromas. Esto no es nada real. Bueno, entonces me dijiste que el segundo fue planeado, pero no me respondiste si hiciste una prueba o fuiste al doctor. ¿Cómo fue eso? No, fui al doctor, tal y cual como me dijo, y así fue, me dijo, no, ya, listo, está todo bien. Perfecto, tenés aquí 7 hijos. Ahí vos, ok, no creo que pueda aguantar, no, mentira. Entonces, dame entonces No, yo creo que el tercero te voy a preguntar, bueno, vamos a hablar un poquito de la experiencia del primer hijo, pues, porque como que tiene una diferencia de edad, el primero y el segundo hijo, así que vamos a hablar de la experiencia de ser madre por primera vez, pues. Bueno, en realidad eso fue, mi primer hijo, la experiencia fue, o sea, como que disfrutaba mucho de mi soltería, trabajaba, estudiaba y de vez en cuando salía, disfrutaba y eso se me cortó un poco, ¿verdad? Pero igualito después es tanto que después esperé, parí y después esperé 5 años para tener mi segundo hijo. Sí, porque quería seguir disfrutando de la vida, o sea, yo decía, Dios mío, no, todavía tengo que seguir, Dios, no puede ser, decía. Sí, me imagino, porque como que es una decisión grande cuando tienes un hijo y ya luego
como que, ajá, ya tu vida es distinta, ya. Cambia por completo, es verdad, o sea, tu rol ya no va a ser igual. El ser madre ya te tiene otras tareas que ocupar que ya no son las mismas que tú vienes desempeñando como toda muchacha joven, que tienes toda una vida de por el medio estudiando, imagínate tú, porque yo me casé y prácticamente tuve que cortar mis estudios allí. Y después con una barriga, es más, yo seguí estudiando y dentro de mis estudios, de mi tiempo que estuve estudiando, tuve los otros niños. O sea que entonces el primero no fue planeado, No, ese te agarró nada por que ver. sorpresa y te cambió la vida, pues. Claro que cambia la vida porque tú vienes con un rol y una actividad totalmente diferente. Y tanto es así que yo seguí estudiando y ya cuando estaba haciendo mi octavo semestre, fue el tercero que fuiste tú. Y ya en la universidad me echaban broma y me decían, Belkis, todavía te toca, tú tienes tiempo para tener otro, me decían. Y yo, ¿qué es? Quédense tranquilos, les decía yo. Sí, porque viste que no podías aguantar 10 luego, entonces estaba como que verga. Bueno, la verdad que sí quería 10, tanto fue así que después me sentí mal porque mis amigas sí pudieron tener otros, ¿verdad? Y entonces, ¿Cuánto tienes tú? No, yo tengo 21. no. Entonces, cada vez que salía una amiga mía embarazada, eso a mí me pegaba porque yo quería tener otro, o sea, y a unas veces me dio depresiones, o sea, viví ciertas etapas por eso, porque no lo que me costó aceptarla, pues de que ya no iba a tener más. Está bien, está bien. Me perdí un poco porque te iba a preguntar de... Ay, Dios. Bueno, ajá. Me estabas diciendo del primer... Entonces te cambió la vida. Ah, sí, te iba a preguntar de entonces a qué edad fue que te embarazaste por primera vez. Bueno, la verdad que la edad no se pregunta. Porque si me vas a decir qué edad tenía, bueno, y si me preguntas, ¿dices tú tu edad? No, tranquila, yo no voy a decir mi edad ni la de nadie. Ah, yo tenía 24 años cuando salí embarazada del primer hijo. Ah, bueno, yo pensaba que iba a ser más joven. Me gustaba Pero- mucho disfrutar, pasear, salir, bonchar, como se le decía antes, ¿no? No, pero sí era bien joven, o sea, bien joven para tener un hijo y bueno, te imaginas, a los 24 ya tu vida es distinta ya y bueno, ya... Y sigo siendo joven, porque eso Ah, no significa que... Y sigo siendo joven, lo digo, porque así me siento. Y bueno, sí, ella, las que maduran son las frutas, ella se queda normal. Vamos a decir que, bueno, entonces, como que sí, 24 años igual es una edad muy joven. Aunque tú dices que en esos tiempos ya era distinto eso, como que se tenían hijos muy temprano o qué. Bueno, la verdad que no me parece que fue muy temprano. Hay quienes han tenido otras experiencias y han tenido a los 15, a los 17. Verga, Han chamo. educado por completo toda su juventud, pero bueno, igual. En el bachillerato, pues. Sí, se da y ahorita está aconteciendo, pero de manera muy seguida que ocurre eso, ¿no? En la sociedad en la cual nos conseguimos en estos momentos. Pero yo me siento muy satisfecha, que pude cortar un poco, dejé de trabajar, es más, para poderle dedicar a la crianza y todo lo que era el desenvolvimiento de todo lo que vivieron mis hijos, y yo estuve allí presente. Entonces, tu primer hijo te quitaba todo el tiempo de tu vida. ¿Cómo era eso? Pedía mucho. ¿Cómo era eso? ¿Tenías que estar pendiente 24/7 de él, o qué? Sí, claro, eso me absorbió algo de tiempo. No era primera vez, y como primera vez una experiencia nueva a la que tú te estás enfrentando, y no es fácil ser madre, ser estudiante y esposa, no es tan fácil, pero igualito lo tuve que asumir. Y esa responsabilidad y algo muy bonito. A mí me gustó, gracias a Dios la superé y todo chévere.
Pero no fue fácil porque el niño era bastante inquieto, es más, siempre fue inquieto. Pero él mismo lo puede decir. Lo superé y lo logré. Ajá. Este, Oiga, que se me olvidó lo que iba a decir porque estaba aquí pendiente. Que me estás diciendo que era inquieto y que te quitaba el tiempo. Ah, lo que iba a decir yo es que cuando lo estabas criando no estabas como que un poco dudosa y con miedo de que si estoy criándolo bien o la estoy cagando aquí, qué es lo que estoy haciendo, la vaina, me estoy equivocando al criarlo, qué, lo voy a malcriar o qué. Ah, bueno, eso sí. Con la ayuda de la gran fortuna que tuve de la ayuda de mi madre, bueno, que hay veces uno por ser primeriza desconoce ciertas situaciones, ¿no? Y bueno, la madre que gracias a Dios yo la tengo todavía viva y ella me ayudaba, me decía, yo recuerdo que yo lloraba porque de noche casi no podía dormir. Entonces mi mamá se quedaba en el día con el bebé porque el bebé tenía cambiado el tiempo, los tiempos los tenía cambiados. Dormía de día y despierto de noche. Como yo, pues. Entonces es horrible porque yo me acuerdo que yo tenía mis ojeras y yo miraba a mi mamá y yo le decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y yo lloraba y lloraba y le decía, y se quédate tranquila porque no quería dormir, era puro comer y comer, entonces no es fácil. Tenés que, pues sí, porque tenías que como que cansar al coñito antes de que fuera tarde, ¿verdad? Ya no hallaba cómo hacer. La verdad que ya no hallaba cómo hacer, Dios mío, y eso le daba 2 teteros, pero nada, era un demasiado glotón y no esperaba ni las 3 horas. Entonces, hasta que fui agarrando el ritmo y me fui adaptando, ya a los 15 días logró cambiar el tiempo de dormir, ya dormía de noche. Y empezó ya a alargar su tiempo de estar despierto de noche. Entonces, también tuviste que recurrir a actividades Actividades recreativas, pues, como que para desgastarlos físicamente para que no pudieran estar tan locos en la noche, pues. Pues sí, claro, eso también es de muy gran ayuda. No es lo mismo tener a los niños encerrados y más que todo que vivimos en un apartamento y todo el tiempo, entonces imagínate viendo televisión, que si el Nintendo, que si el Atari, que si el PlayStation. No, entonces me di cuenta que debía de inscribirlos en otras actividades que fueran complementarias en su desarrollo emocional, físico, espiritual, como era que si la natación, la parte de hasta karate. Luis Alberto se inscribió en karate, estuvo en los scouts y dentro de los scouts hicieron teatro, actividades recreativas, o sea, música también estuvieron, o sea, tuve la oportunidad de dedicarles el tiempo para que ellos pudieran desenvolverse y desempeñarse en toda su parte recreativa y pudieran sentirse desarrollados cada uno en lo que le gustó, pues. Y hasta ahorita, bueno, gracias a Dios, todo chévere. Pero doy gracias a Dios porque tuve oportunidad de dedicarles a ellos en ese tiempo cuando más lo necesitaron. Y bueno, ahí me estabas contando que el primer hijo era bien rebelde y glotón. Y bueno, ¿cómo fue entonces cuando... Bueno, primero quiero, antes de que me digas cómo fue el segundo hijo, quiero que me cuentes cómo es eso de cuando uno está ahí en la cama y está sacando a ese bebé por ahí. Eso es demasiado doloroso, eso cómo es, eso es una situación un poco incómoda. Pues eso te lo voy a explicar muy fácil. No, mentira. No. Tuve 3 barrigas, 3 hijos, ¿verdad? Y cada barriga fue totalmente diferente. Es más, cada uno tiene su forma de ser totalmente diferente, aunque sean varones. Cada quien tiene su forma de ser y tiene su personalidad. Eso implica que mis barrigas, no sé si tendrá que ver algo con eso, pero fueron totalmente diferentes. Yo no puedo decir, con el primero no tuve ningún antojo
Y yo decía, mi arma, eso es que es muy extraño. Yo creo que eso es que lo inventan las mujeres para que les brinden, para que las saquen a comer y todo eso, porque yo no tuve ningún antojo, o sea, con la barriga de lo normal, o sea, me crecía, estaba embarazada y sentía que me crecía y ya. Pero cuando me tocó parir, ay, eso pasé un día pariendo a mi gran gordo. Un día para parirlo, yo creía que me iba a morir, Dios mío, era que no salía y puja y buenas contracciones y todo, pero... Se te salió todo por atrás y todo. Ahora me doy cuenta el por qué. Y la única razón es que así como es de glotón ahorita, igualito era cuando estaba dentro de mí. Porque resulta que yo tenía muy buenas contracciones y el niño no salía. ¿Adivina por qué? Porque el muy carajito venía chupando dedo desde la barriga. Entonces el espacio que había para él poder salir normal lo ocupaba su manito chupando dedo. O sea, como que tenía el brazo estirado así. Exactamente. Ese era, ahí lo ves, el glotoncito todavía sigue de glotoncito. Todavía sigue chupando dedo, pues. Nació, dijo quién iba a ser. Así de sencillo. Entonces como que hubo una complicación por eso y bueno, fue difícil. No, fue difícil porque era primeriza y el espacio lo quitaba él con su manito que estaba chupando dedo y todo eso. Pero a Dios gracias, bueno, con los médicos que tuve, una buena atención, se dedicaron y gracias a Dios a las 24 horas de haber empezado el trabajo de parto, pude parir a mi primer hijo. ¿Y duele bastante o qué? Sí, es demasiado doloroso. O sea, yo recuerdo que yo había dicho, en una de mis consultas con el médico, yo le dije, él me preguntó, ¿vas a pedir anestesia cuando vayas a parir? Yo le dije, no, yo no quiero anestesia, yo quiero parirlo normal, con dolor, yo quiero saber lo que es parir. Y yo recuerdo que cuando me tocó y me llegó la hora, que yo decía, Dios mío, busca el anestesiólogo, pero si tú dijiste, porque casualmente fue un domingo. No, ya no te puedes arrepentir. Bueno, y entonces dijeron, no, es que dispensamos del anestesiólogo porque ella había dicho que no quería anestesiólogo y después no lo localizaban. Y yo estaba desesperada que lo llamaran, que yo no aguantaba eso, que yo no sé qué. Y mira. Para que veas. Entonces, como que, bueno, ella quería saber cómo se sentía y bueno, le hicieron saber cómo se sentía. Pero es un dolor muy agradable, después es satisfactorio todo lo que tú ves, lo que concluye, que concluye todo. Claro. Bueno, y entonces, ¿cómo fue el segundo hijo? ¿Agarraste el anestesiólogo esta vez o qué? Pues fíjate que sí, después de ese decidí. Ya, no me joden otra vez, no. Todas mis listas pedir anestesiólogo, porque no sabía si me iba a poder pasar lo mismo que ya había vivido, esa experiencia, ¿no? No la quería volver a vivir, pues. Pero no, fíjate que fue totalmente diferente. Durante el parto, el desarrollo de mi barriga, sí se me presentaron antojos. Pero en el momento que me dieron los dolores fueron como menos intensos y fue rapidito, un parto muy rápido. Fue como que me dieron ganas de orinar, de ir al baño y muchas ganas de orinar y eso fue mi parto. Fue no sé, dicen que es un parto de agua, no sé. Fue entonces más fácil que el anterior, pues. El primero te dejó un poco impactada, pues. Un poco traumada de tanto dolor, de tantas cosas por las que pasé, ¿no? ¿No te dio como que un poco de miedo? Que voy a tener otro hijo, voy a tener que pasar por eso. Claro, yo nada más que pensaba en eso. Ay, Dios mío, otra vez sin dormir, otra vez decía. Pero no, gracias a Dios que como ya había tenido una experiencia, se me hizo más fácil todo, claro. Está bien. Bueno, entonces vamos a hablar entonces de cómo salió tu segundo hijo, porque me dijiste que el primero era como que es gordito y glotón y rebelde, bien rebelde, pues. Bueno, y entonces el segundo, ¿cómo era? El segundo ha sido siempre más inquieto, pero juguetón,
Le gustaba la música, bailar, la fiesta, ha sido algo totalmente diferente. Son Desde pequeñito. desde pequeñito, eso se montaba en un árbol, estaba pendiente de los pájaros, buscaba, siempre tuvo un grupo de amigos. Desde pequeñito él hizo un grupo de amistades. ¿Y el primero no? Sí, pero no, como que no las mantenía. En cambio, el segundo sí se ha mantenido con el mismo grupo desde pequeño. Y no sé, ha sido totalmente diferente. Inquieto, pero de una manera productiva, ¿no? En cuanto a su desarrollo como una persona sana, todos, gracias a Dios, han sido así. Está bien, está bien. Bueno, Des- entonces... Ajá. ¿Qué pasó? Desempeñándose y como resaltando tanto en los estudios como en todas las actividades que pudieron haberse inscrito, como en la natación, en todo lo que se inscribieron fueron muchachos muy buenos y resaltaban pues su comportamiento. Bueno, porque tú sabes, la disciplina en la casa, en el hogar y bueno. Es posible, los principios por los cuales se les inculcan a ellos en el hogar, que ellos se les inculcó y gracias a Dios lo supieron aprovechar. Bueno. Entonces, es tiempo de que me hables de mí, pues, ¿cómo fue cuando te quedaste embarazada de mí? Porque sé que es algo un poco diferente, porque ya me dijiste que el primero fue totalmente inesperado. El segundo fue programado. Y entonces, ¿cómo fue el tercero? El tercero no fue programado. A la vaina. El tercero, yo había pasado producto que me cuidaba con aparatos para ese entonces. Miento. Primero me cuidaba con pastillas y ya tenía mucho tiempo que tomando pastillas y me habían caído de lo mejor, pero entonces que dicen que las pastillas con el tiempo no es muy favorable. Entonces, bueno, decidí colocarme en un aparato porque la cuestión era que yo estudiaba también de noche y quería terminar mis estudios. Ese era el hecho por cual yo me estaba cuidando. Pero resulta y acontece que ese aparato no duró mucho tiempo. Duraba 5 años y resulta que a mí me duró 7 meses. Wow. Entonces, a ese tercero lo llamamos aparatico. Así de sencillo. A la verga, el aparatico, pues. Así es. Después de 7 meses, Contra viento y marea, entonces. tengo una falla y entonces me voy al médico y me dice no puede ser, me examina y dicho y hecho, Belkis, me hizo el ecograma, vamos a hacerte un ecograma y dicho y hecho, me dijo no, estás embarazada y el aparato está allí. Entonces allí donde entra la preocupación porque no podía expulsar el aparato, ya tenía que ser algo natural, no podían tocarme mucho ni nada para lograr extraerlo porque podían desencadenarse un aborto inesperado. Iba a salir un robot de un cyborg, pues. Exacto, entonces no, me dejaron tranquilita y hasta que, bueno, por obra y gracia del Señor. Antes de que me diga eso, ¿cómo fue la reacción del papá, pues? Cuando pasó eso que, bueno, que era algo que tampoco se esperaba porque digamos que te habían hecho el trabajo ese para que no te quedaras embarazada, pues. Bueno, imagínate eso, para los dos fue de mucho asombro. Y después a mí de preocupación porque yo decía, Dios mío, voy a tener un bebé y le va a salir pegado el aparato y hay tantas cosas que dicen con el aparato incrustado en yo no sé dónde. Y entonces Dios mío, por estar poniendo mi aparato, decía yo, pero no. Gracias a Dios que con la ayuda del Señor que me ayudó y en un momento inesperado lo expulsé. Gracias a Dios solo salió rarito y ya. Te expulsé, me dieron ganas de ir al baño y inesperadamente cuando aparato. hice así era el aparato que había botado. Ajá. Y después todo normal, pues. Después el embarazo siguió su curso y... Todo normal. O sea, lo que me provocaba era mucho cítrico, me daba mucha sed, no sé, calor.
pero todo normal, o sea, así como toda mujer embarazada, esperando 9 meses. Y entonces, los 3 hijos fueron 9 meses, pues no tuviste ninguna complicación de meses con los partos. Sí, fueron partos normales. Ujú, así es. Entonces, la última vez, ¿cómo fue? ¿También fuiste con anestesiólogo, pero también fue más fácil o más difícil que el segundo? ¿O cómo fue? No, también fue más facilito. O sea que con el tiempo uno va mejorando en eso, pues. Sí, yo creo que Ya para el 10º no sentías nada. yo creo que eso lo hace la misma elasticidad que el primero cuesta porque es primerizo uno, entonces no está muy bien abierto todo ese espacio y los tejidos están como más tensos. Ya al haber una salida, ya está como más flexible el tejido, los músculos y eso ayudan. Entonces tanto es así que ya el tercero, claro, fue más fácil y más rápido. Yo recuerdo que fue muy rapidito. A mí me llevaron, empecé como a las 6:30 de la mañana, entré a las 8:30, un cuarto para las 9 y a las 9:20 ya había parido. Fue rapidito. Rapidito entonces. Muy poco doloroso, muy poco, pero siempre requerí del anestesiólogo. Claro, Porque no quería vivir esa experiencia que ya había vivido por primera vez. Entonces yo dije, no, anestesiólogo. Ajá, y antes de saltar, o sea, un poco más adelante, ¿cómo es eso de los ecogramas? Cuando te hiciste el primer ecograma, ¿cómo es eso? ¿Es bien bonito o qué? Claro, es bien bonito. Porque en él mismo se puede visualizar en una pantalla así cómo está el bebé y te explica el doctor, mira, esto es la carita, este es un ojo, entonces es impresionante, es una emoción muy grande ya ver y que lo ves, y sientes el latido y lo escuchas, ¿no? Más que todo escuchas el latido del bebé, lo ves cómo se mueve cuando está pequeño, eso brinca, salta y tú lo ves allí en la pantalla. Y eso es algo muy bonito, pues, que uno vive. Y ya los segundos era como que, bueno, la rutina, pues. La cuestión fue que nunca logré ver el sexo. Nunca, en ninguno se vio el sexo. Ajá, entonces ya que me estás hablando de sexo, ¿qué pasó contigo? Que, bueno, tú como que querías tener un sexo específico. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué era lo que estabas pensando tú y bueno? Bueno, que yo también quería tener una hembrita, pues. Pero no tuve hembrita. Pero puedes tener una hembrita. No. No, claro, sí puedo tener una hembrita, pero que me la traigan ustedes, una nietecita, ¿por qué no? Pues eso lo espero, así es. Entonces quisiste tener una hembrita y no pudiste. 3 veces y nada. Bueno, quizás la 10ª hubiera sido, quién sabe. Pero bueno, entonces digamos que ya estamos un poco más grandes. ¿Cómo fue, por lo menos, el primer hijo, ya cuando se estaba volviendo un poquito más joven, luego adolescente? ¿Cómo fueron esas etapas? ¿Cómo viste los cambios tú? Bueno, cambios normales dentro de los adolescentes, ¿verdad? Cada quien se desarrolló en su ámbito, en su medio que creó. Porque te estoy diciendo que son 3 hijos, fueron 3 barrigas y cada uno tiene su forma de ser, cada quien hizo su personalidad. Son totalmente diferentes, aunque son del mismo padre, de la misma madre y las barrigas totalmente diferentes. Cada quien tiene su forma de ser. Respeto su forma de pensar, porque cada cabeza es un mundo, aunque cada quien, el mayor es un poquito terco, glotón, pero igual es demasiado cariñoso, tiene su personalidad muy definida, gracias a Dios. El segundo igualito, una persona igualito, sano, un poco más extrovertido, en el sentido de que se desenvuelve con sus amigos en una fiesta, comparte un grupo con el que viene haciendo amistad desde que está pequeñito, desde su primer colegio.
Después pasa a un segundo colegio con el mismo grupo y fíjate que ya todavía están ya casándose, ya tienen una edad que tienen unos amiguitos que ya han sido hasta padres. Ya están planeando los 10 hijos. Así es, ya están empezando a planificarse en todo lo que es la vida maternal y todo eso. Y sigue siendo extrovertido, aunque ya un poco más como que rescatado, ¿ves? Pero ya profesionales, cada quien desenvolviéndose en su medio y cumpliendo su rol, gracias a Dios. Pero bueno, y el tercero igualito, cada quien ha hecho lo que ha querido, según lo que le ha dictado su conciencia y su personalidad. Y son hombres sanos, muy bien. Ajá, pero ¿cómo es cómo es el tercer hijo? Pues, ¿cómo soy yo? Pues, dime, porque me dijiste que uno era como que es glotón, que tenía la personalidad bien definida, el segundo es extrovertido y bien cariñoso y tenía como que un grupo de amigos. ¿Cómo es el tercero, pues? El tercero, que eres tú, igualito, otro muchacho sano, de muy buenos sentimientos, un poco más, no extrovertido, sino un poco más introvertido, pero como te explico. Te está diciendo mami para que me crean. Porque Sí. lo que pasa es que como ya me han escuchado que hablo en la radio y ya empiezo a hacer estas cosas, ya y dicen, no, ese muchacho es extrovertido y vaina, no le da pena nada. Es un poco tímido, pero igualito se desenvuelve en su medio, se desenvuelve o sea, su personalidad de lo mejor, con buenos sentimientos, muy buenos sentimientos, gracias a Dios que los tres han sido así. Y el menor, bueno, tiene su forma de ser, pero entiendo a cada uno desde su punto de vista y la respeto su personalidad. También. Sí, yo creo que como que he sido muy indeciso durante todas las actividades esas que nos ha puesto a cursar, ¿verdad? Sí, bueno, lo que pasa es que un poco quijilloso el muchacho. Lo que pasa es que ellos tuvieron la dicha, no sé si decirle dicha, ¿no? Pero que yo en mis tiempos de joven, de mi juventud, yo también fui algo inquieta en el sentido de que me gustaba practicar ejercicio, deporte. Yo recuerdo que yo me inscribí en natación, en esgrima, en voleibol, en karate. Y me gustaba siempre estar activa, llegaba del colegio, de la universidad y yo recuerdo que cumplía con todas mis actividades del colegio y me preparaba y me iba al polideportivo a hacer y me inscribía en todo lo que pudiera, en todo. Bueno, y eso mismo, tuve la dicha y el honor de podérselo transmitir a mis hijos. Esa misma actividad, a cada quien le di la oportunidad y lo ayudé, lo guié para que cada quien se desenvolviera en lo que a ellos les gustaba. Los inscribí en todas estas actividades por lo mismo, para que ellos pudieran cumplir con lo que ellos se identificaban, pues en el deporte, en el canto, en el karate, y cada quien se desenvolvió. Cada quien tuvo esa posibilidad y eso es una gran oportunidad que ellos tuvieron. Y la aprovecharon, gracias a Dios. Bueno, pero por lo menos al principio, la primera actividad fue los scouts, ¿verdad? Entonces, ¿no? ¿Cuál fue entonces? El karate del primero. Okay. El primero fue el karate, después fue la natación, que tuvieron un tiempo más o menos... Pero ya cuando eso no estaba el scout o qué, o era, no sé. No, porque la natación la hicieron conjuntamente con los scouts, que eran los sábados. Entonces por lo menos yo me acuerdo que yo como que no di mucha bola ahí en los scouts. Porque resulta que Luismi era como que muy terco. O sea, era de esos que cuando nosotros decíamos una cosa, él decía la otra. Nunca iba con nosotros. Entonces él lo iban a inscribir y ya no quería inscribirse. Él lo iba a promesar en los scouts y se estudió todo. Y el día después que fuimos para la promesa, no fuimos. Entonces nunca se promesó, o sea, nunca cumplió todos los roles como un Boy Scout, pero nunca se promesó.
nunca. Igual la natación. Él iba a la natación y todo, pero nunca, cuando fuimos a las competencias, no quiso competir. A la verga. Él no era no quería concluir sus actividades, no sé qué le pasaba, y yo encima de él, Luis, Miguel, no. Era como decir lo opuesto. Siempre nos llevaba a la contraria. Bueno, ajá. Quiero decir. Ajá, ¿qué Sí, dices tú al respecto de eso? Es cierto, es cierto. La verdad es que siempre y bueno, todavía como que me cuesta escoger lados y porque como que hay muchos lados, pues, y bueno, no sé, yo no sabía que hace tiempo no me atrevía que no competía tampoco, o sea, no sabía que era que yo decía, no, yo no quiero competir, yo pensaba que no, que era que yo estuve en las competencias que estuve y ya, pues, pero no. Bueno, antes de que sigamos hablando porque bueno, ahí luego hubo otras actividades que también me costó, por lo menos en la música. Yo no elegí las baterías al primero, pues yo elegí primero la guitarra, ya después el primer día me salí, porque esa vaina era muy grande y a la vaina, ¿no? Entonces dije, no, voy a poner el teclado ahí con mi hermano. Yo estuve ahí que si un mes, una vaina así, y no, también me voy, para el carajo me voy, y entonces hasta que elegí batería, no sé por qué la elegí, y bueno, ahí sí me gustó y me quedé un largo tiempo ahí, ¿verdad? Hasta que adquirió la batería, después de tanto sacrificio, nosotros le compramos la batería y le fuimos a comprar otra cosa y total que era una batería muy bonita, muy grande, ya se había hecho grande porque le habíamos comprado los otros platillos que vendían aparte, por cierto. Y en aquel entonces eran algo costoso, pero con todo y el sacrificio que uno como padre, bueno, siempre los ayuda para que ellos puedan hacer cumplir con sus actividades. Se les hizo, se le compró y al final la cambió. Sí, la verdad es que yo lo conté en otro podcast y fue como que un momento duro en mi vida porque ya luego la extrañaba y no la podía tocar, y entonces era como que ay, y luego era como que bueno, las consecuencias de los actos de uno, pues, pero bueno, lo que quería hablar ahora es de cómo fue eso, porque el tercer hijo como que tenía problemas, como que tenía algunos problemas de enfermedades que no te habían tocado con los primeros. Por lo menos yo soy asmático. Eso, ¿cómo fue eso? Porque la verdad es que yo no me acuerdo demasiado de ese tiempo, pero no sé, quizás tú tengas algunos conocimientos que yo no tenga sobre esa experiencia, porque el tercer hijo te salió distinto en ese caso, de que era bien alérgico y esas cosas. Bueno, porque resultó que como a los 3 meses, no sé si fue producto de un jabón que utilicé, que me habían recomendado que era muy bueno. Bueno, lo compré, total. No sé si fue de eso, que se le desarrolló una alergia en todo el cuerpo, como un sarpullido. Entonces, bueno, se le desarrolló la alergia. Tuve que quitar cortinas. O sea, fue un momento un poco desagradable porque que si los colchones habían que limpiarlos, plancharlos para quitarle todo eso, eliminar las cortinas, usar persianas. O sea, fue un cambio debido a lo que estaba aconteciendo desde su enfermedad de la alergia. Pero Y los alimentos también, que había que cuidarlo. Y bueno, ya de ahí se superó la etapa de la alergia. Tuvo tiempo sin nada de alergia, hasta que llegó como a los 9 años, que se te desarrolló un asma. Y parece que era un asma emocional, porque también pasó como 2 años con asma, ya se controló. Se llevó al médico, a un neumonólogo, y gracias a Dios, neumonólogo pediatra. Y lo superó rapidito. Y es tanto que ya has crecido y no te ha vuelto a dar el asma ni nada. O sea, gracias a Dios. Pero yo quería preguntar cómo era ese momento cuando estaban lo de las crisis. ¿Era como que algo que te ponía a vos loca o qué? Sí, claro. Eso fueron momentos, esos momentos como 2 años fue difícil porque
casualmente que las crisis de asma le daban era de noche. Y en una noche le daban hasta 3 crisis. Entonces fue un cambio en nuestras vidas porque tú prácticamente dormías conmigo para yo estar pendiente de si te daba algo, si te sentía un ronquito o algo, pendiente todo el tiempo. Fue un cambio rotundo. Sí, cualquier cosa había que llamar a los paramédicos para que exacto. como que me transportaran. Para ese entonces tuvimos que adquirir el seguro de los paramédicos que asistían a la casa porque para evitar cualquier inconveniente que se pudiera presentar y poderlo resolver al momento. Claro, yo me acuerdo de varias veces que tuvimos que ir al hospital y me inyectaban y me hacían terapias y cosas de eso. Sí, así es, y cuidar de tu alimentación y todo. A Dios gracias, bueno, etapa superada. Sí, a Dios gracias, que etapa superada. Pero bueno, ahora que estábamos hablando de eso, también quería hablar de que, bueno, como que el tercer hijo, el hijo menor, era como que algo apegado a ti, pues, como que siempre andaba contigo, o ¿cómo fue eso? O sea, porque yo me acuerdo de que yo siempre dormía en tu cuarto y por lo menos cuando me asustaba en la noche, salía la ratica para allá a acostarse allá con mami, entonces. Sí, es verdad, sí, también tuvo cierto tiempo que ya producto de que estaba enfermo, de que era asmático, él se fue apegando a dormir conmigo. Entonces ya después de pasar un tiempo, ya gracias a Dios no estaba enfermo, ya no padecía del asma ni nada, había superado eso, pero él no había superado salir del cuarto y de dormir con mami. Entonces él seguía asumiendo ese rol, durmiendo con mami, hasta que tuve que decirle y sentarlo y qué te está pasando, porque ya tienes tu cuarto, ya tú tienes tu cama, tienes que ir a dormir allá. Y entonces fue cuando él se le empezó a... Sí, porque resulta que no es que ahí estaba mi papá, no, sino que ya más o menos cuando estaba en sexto grado, no sé cuántos años tenía, hubo el divorcio, entonces papi ya no vivía con nosotros, entonces yo tenía libre ahí para acostarme en la cama tranquilo, pues. Y bueno, como que siempre como que le he tenido miedo a la oscuridad y como que me gustaba sentir la pierna de mami ahí al lado mío cuando estaba durmiendo para saber que no estaba solo, pues. Hasta que empezó a mudarse por completo, con ropa y todo en mi closet y en mesita de noche. Cuando vine a ver, ya él estaba mudado por completo en mi cuarto. Hasta ese momento que fue que lo senté y le dije, pero bueno, si tú tienes tu cuarto, tú tienes tu cama. No crean que fue hace mucho tiempo, fue hace unos años. Eso duré bastante tiempo allá, no crean. Sí, exacto. Entonces ya gracias a Dios le entendió que ya que no es mi marido, es mi hijo. Entonces verga, no mentira. ¿Están viendo? Entonces ya gracias a Dios superado, etapa superada. Sí. Entendible. Entonces, como que sí, por eso, porque bueno, tenía que estar con cuidados especiales el hijo, entonces como que se apegó mucho con su mamá y tal. Bueno. Es notorio, pues, que todo hijo que uno tiene que dedicarle un poquito más debido a su desenvolvimiento, a su salud y todo eso, normalmente ocurre esto, pues. Y imagínate, además de enfermo, que no se decidía en nada, entonces usted era como que, ¿y qué vamos a hacer entonces nosotros aquí si no sabemos qué hacer con el coñito pues? Claro, eso también, había que hablar con él claro y hacerle ver su situación, o sea, que era lo que quería. Así es, porque nosotros estábamos confundidos porque no sabíamos qué era lo que él quería y todavía hay veces se lo tenemos que decir. Sí, porque bueno, sí, se quieren muchas cosas en la vida. Y bueno, entonces ya ahora que estamos grandes, entonces como que... ¿qué iba a decir yo? Tú dices entonces que es una buena experiencia, pero que no deberían estar ahí
hay que tener cuidado con quién tienes hijos y cosas así también, no va a ser que te dejen sola y cosas de esas, no sé. Hay que como que, ¿qué le aconsejas tú a las muchachas de hoy en día? Que como que tengan cuidado, que, que- ¿qué les dirías para que se preparen para tener un hijo? Bueno, la verdad que el mejor consejo que le daría yo a la juventud es que disfruten su juventud, así como lo estoy diciendo, de su adolescencia. Todo tiene sus etapas. Y no hay nada más confortable que te llena tu personalidad, es poder cumplir todas esas etapas. Para todo hay su tiempo, su edad. Es como que muy, como que te dijera fuerte tener que cortar una adolescencia no muy bien desarrollada y teniendo que ser madre a tan temprana edad. Eso es lo producto de lo que está aconteciendo en estos momentos, que hay muchas jóvenes que salen embarazadas sin programarlo por inexperiencia, muchas veces por la misma juventud, que no tienen una persona al lado que los aconseje y se llegan a todos estos fracasos muchas veces, ¿no? Entonces uno cuando va a tener sexo tiene que, por lo menos, Planificar. tiene que ir al doctor con la pareja para que los examine, no va a ser que tengan una enfermedad o algo así, ¿verdad? Y planificar su vida, uno o sea, hay que planificarse porque no todos tenemos la edad para crear hijos tan temprano. No es bueno, no es bueno. Y por lo menos es bueno como que irse acostumbrando a cuidar, no sé, un animal o algo así para como que ver que necesitan tu atención, pues, y porque un animal no es igualito a un hijo, es algo totalmente distinto y es como que... Claro, es diferente. Yo también tuve un perrito. Pero hasta que mi esposo me dijo, si tienes un perro y la estás criando, así mismo puedes tener tus hijos, me dijo. Pero no es lo mismo, claro, es obvio. Es como que se puede... Es como decir, es tu mascota. Si uno tiene así ganas de tener un hijo, quizás uno debería empezar con una mascota para como que agarrar mínimo, pues. Sí, ¿verdad? claro, para irse preparando de que sí puede criar otro ser. Claro, de que no vas a estar preparado, no vas a estar preparado, porque es algo... Son diferentes, pero igualito, es algo muy diferente. Y bueno, entonces tú me dices que fue una buena experiencia, que tengan cuidado las muchachas, porque bueno, nosotros estamos en Venezuela, así que aquí es mucho más difícil, pues. Pero Claro que es más difícil porque eso viene por educación. Lamentablemente la educación en estos momentos no está como quisiéramos que se impartiera una buena educación aquí. Yo creo que no es momento para estar hablando de la situación por la que estamos atravesando en nuestro país. Pero todo eso, lamentablemente, tenemos que entender de que acontece, de que no hay una buena educación. Pero la otra es que la educación dentro de la casa prevalece. Y lo más importante es los principios y los valores que nosotros le podemos inculcar a nuestros hijos desde el hogar. Es lo más importante, porque tú los inscribes en un colegio, pero no hay como los valores que tú le transmites a tus hijos. sí, o sea, es que te puede hablar un profesor y una directora y cosas así, y bueno, no es lo mismo que tengas a tu mamá o a tu papá todos los días ahí, como que enseñándote lo que es bueno, lo que es malo, si te equivocaste, si hiciste algo bien, porque bueno, por lo menos tú puedes decir que yo era muy rebelde en el colegio, pues a cada ratico estaban llamándolos ustedes, ¿verdad? Bueno, no tanto, pero algo, pero o sea, dentro de lo normal, del desarrollo normal físico tuyo, fue algo normal. Ya han habido otros niños que han tenido otros problemas, pero eso estaba dentro de lo normal. Y bueno, quizás también el apego
fue porque ya se habían divorciado y yo también todavía estaba algo pequeño. A lo mejor fue Entonces, quizás como que, bueno, ya no estoy con papi, entonces vamos a pegarnos a mami, que es la única que tengo por aquí cerca, pues. y bueno, y normalmente eso ocurre por la adaptación. Hay un proceso que cuando hay una separación, ¿verdad? Entonces se da un proceso de adaptación, porque entonces ya tenemos que vivir de otra A forma. ver, es como que, a ver, cada uno busca el lugar que ocupa ahora, pues, porque ya no es el mismo lugar de antes, pues. Exacto, y ya papi no está aquí con mami, o sea, hay como decir un cambio dentro del núcleo de la familia, ¿verdad? Del hogar. Ya va a ser diferente, ya papi no va a estar aquí, si no vamos a estar es con mi mamá. Entonces, eso, ustedes, uno pasa por un proceso de adaptación. Entonces, ¿cómo fue eso en ese momento que tú te divorciaste y tenías que tener ahora 3 hijos como tenías que criar 3 hijos, no exactamente sola, pero la mayoría del tiempo sola, pues, Bueno, me costó algo, pero creo que me ayudó a madurar un poco. el hecho de que era madre, de que eran mis hijos y tenía que seguir adelante, pues de una o de otra forma. No te rindes, pues. Me planifiqué muy bien y es tanto que trabajo, terminé mis estudios, me gradué, trabajo y sigo impartiéndole todo lo que pueda a mis hijos. Ya están grandes, ya son adolescentes, ya son adultos. Cada quien ya es profesional, desenvueltos ahorita cada quien en lo que estudió. Y bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, una duda que se me ocurrió ahorita, ¿cómo se siente cuando uno tiene que castigar a sus hijos? Por lo menos darles unos correazos o sentarlos de rodilla en una esquina. ¿Cómo se siente eso? O quizás un cepillazo, pues le meto un cepillazo en el muslo que le queda por una semana, pues, porque es una experiencia que tuve, pues. bueno, la verdad que no, eso no lo viví tanto así. Yo recuerdo que sí, hubo momentos de que los castigué de esa forma, pero no tanto, fueron pocas veces la ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Se siente mal? Bueno, yo no sentí porque yo lo único que me acuerdo es que lo tiré. El que sintió fue el que le cayó, el cepillo. Ah, la chancla, el cepillo, todo. El chancletazo, pues, volador. Imagínate ese tacón. Pero de resto, yo recuerdo que los castigos eran que se les quitaban las actividades, los juegos. Yo les retiraba los Nintendo, los Atari. Yo me acuerdo que habían fines de semana que se portaba mal, no había juegos. Así y entonces, lo que me refiero yo es que como que te afectaba un poco mentalmente porque obviamente los hijos te trataban diferente ahora. Porque, ay, me estáis jodiendo, entonces yo no te voy a tratar bien. Cosas así, ¿verdad? Me imagino que nosotros cambiábamos un poco el comportamiento al ver que estábamos castigados y verga. Como que teníamos que hallar una forma de rebelarnos, pues. No, claro, cambiaban por completo. Por el juego ustedes cambiaban y se portaban así como decir derechito después. Cuando querían conseguir algo, el juego, lo que ellos quisieran, se portaban de la mil maravilla para conseguir lo tuyo. Y bueno, todavía, pues, porque siempre cuando yo me acerco al cuarto de mami y me acuesto por ahí por la cama, le digo, ma, ella me dice, ¿qué queréis? Bueno. Ya yo sé por dónde viene, ya los conozco. ¿Qué pasa, papi? ¿Qué quieres? ¿Qué me vas a decir? Que ya yo lo conozco. Sí, ya saben por dónde viene, por lo menos a mami, porque yo siempre les llego ahí y les indico, mami. Y todavía, papi. O sea, ellos pueden decir que son unos privilegiados en el sentido de que son consentidos, porque aún a la edad que tienen, todo lo que yo los pueda consentir, los consiento. Que si la galletica, que si la lechita, que si a ti te gusta esto, que si a ti te gusta aquello, y trato de poderlo satisfacer en todo momento, siempre dentro de todas las posibilidades, por supuesto. Claro, y dentro de, ¿cómo que es? Dentro de estas situaciones difíciles que ocurren, o por lo menos en este país, o bueno, en quizás cualquier otro país, como que hay que tratar de unirse con la familia para que las cosas no sean tan difíciles, pues. Para hacerlas, claro, la unión. Aligerarlas.
hacerla más ameno, ¿no? Y olvidarnos un poco de toda esta situación difícil por la que uno está atravesando. Pero para adelante. O sea, no tenemos por qué echarnos para atrás y seguir. La vida es muy bonita. La vida sigue, la vida la vida es una lenteja y la vida es una sola y hay que seguir para adelante. Hay que echar a un lado todos los obstáculos que tropiecen nuestros corazones y nuestra vida. ¿Sí? A un lado, hay que echar a un lado lo malo, pues. Claro, a un lado lo malo. Y echar a un lado el que te quiere venir a echar vaina o a joder, así de sencillo. Porque uno Sí, mira, yo no tengo tiempo para esas cosas. No, y uno lo que quiere es paz y tranquilidad. Entonces, ¿para qué va a estar al que viene a fregar? No, uno lo para en seco o mira para el otro lado. Y ya está, así de sencillo. Bueno. Entonces, aquí estuvimos hablando 1 hora con Mami Luis. Y bueno, me estuvo hablando del aborto. Y que del aborto no. Aunque no, ahora sí, yo quiero saber ahora eso. Que ya iba a terminar de esto, pero no, me habló del embarazo y de cómo fue más o menos la crianza de sus hijos. Y que bueno, que ella le fue un poco difícil, pero poco a poco se va aligerando las cosas, como que uno va viendo lo positivo de las cosas. Y entonces, ¿cómo es eso? Día a día, pues. Uno va viviendo día a día, pues. Con cada día hay que lucharlo, pues. Claro, todos son etapas que te van dejando experiencia. Ya ahorita yo tengo mucha experiencia. Ya yo sé lo que es criar a 3 hombres, 3 adolescentes. Estoy viendo sus frutos, gracias a Dios, y quiero seguirlos viendo porque quiero tener nietos, nietas, y bueno, me siento complacida, me siento como satisfecha como mujer, como madre, y quiero seguir a un lado con ellos, ahí pudiéndolos seguir guiando en todo esto que acontece de nuestras vidas. Y para adelante. Bueno. Entonces, antes de terminar esto, vamos a preguntarte qué piensas del aborto. La verdad que no estoy de acuerdo con el aborto. Pienso que si es de manera espontánea, ni modo. Claro, ¿qué se va a hacer, pues? Ya no hay nada que hacer. El Dios te dijo. Pero el buscar un aborto por fallas que hubo de planificación o porque en estos momentos no lo quiero, porque cometí un error, no estoy de acuerdo. Porque para eso tenemos tiempo de planificarnos, de pensar bien las cosas, y es lo que te venía diciendo, que tenemos que pensar muy bien las cosas como jóvenes para no cometer errores. Precisamente eso era lo único que había dicho, para evitar todo esto, porque no estoy de acuerdo con el aborto. Solo y cuando no tengamos noción y conocimiento por un personal calificado de médicos, de estudios, que nos digan que no es el mejor embarazo o que viene con cierta dificultad o problema, si lo podemos evitar, sí, se evita, pues. Porque hay veces que salen como que el bebé como que sobrevive o el padre o el hijo, pues. O la mamá o el hijo, pues. Exacto, entonces ya son como que palabras mayores de que haya un personal calificado, un médico, un estudio que se haga, que te diga que viene con problemas, entonces si se puede evitar, se evita. Estoy de acuerdo con eso, pero de resto no, porque para eso estamos capacitados, para planificarnos y ver bien lo que vamos a hacer con nuestras vidas. Y entonces, tú le recomiendas por lo menos no recomiendas porque tú no has hecho eso, pero si alguien muy pequeño tiene hijos a temprana edad, como que ellos podrían optar a ponerlos en adopción o cosas de esas. ¿Qué piensas de eso? De que si uno se embaraza muy joven, bueno, quizás... No, bueno, normalmente la que llega, son muy pocas las madres que abandonan a sus hijos, normalmente son madres jóvenes,
muy adolescentes que hay veces hasta tienen problemas ellas y por lo cual llegan a embarazarse a temprana edad, ¿no? Y son muy pocas los que abandonan a los hijos por esto, ¿no? Porque no tienen los mejores principios ni valores que les han inculcado y bueno, llegan a cometer esos errores. Pero hay otras que llegan a ser madres jóvenes y echan para adelante. Jóvenes y todos llegan a ser unas buenas madres y echan para adelante con sus hijos. Lo han demostrado. Claro, o sea que aunque queden embarazadas bien jóvenes, igualito se puede sobrevivir, pues, y se puede ir para adelante. Claro que sí. Y bueno, la verdad es que no se me ocurre nada que preguntarte ahora. Quizás alguna vez hablemos de otros temas, porque aquí estuvimos hablando del embarazo, de cómo fue esa experiencia de tener hijos. Y bueno, creo que es tiempo de dar por concluido este podcast que tuvimos aquí con la mamá de Luis, o Mami Luis, pues. Y bueno, no sé, ¿qué te pareció esto? ¿Te parece que estamos haciendo algo bueno para la sociedad aquí, impartiendo conocimientos de la Mami Luis, pues? Sí, claro, me parece muy productivo y satisfactorio toda esta actividad que están desenvolviéndose en estos momentos ustedes, con la radio, con todo esto, y me parece de muy buen, como le dijera yo, son temas las que están presentando. Y bueno, estaba algo asustada porque primera vez que voy a una radio así, ¿no? De improvisada, o sea, de un mami, esto, sí, está bien, pero nada preparado, total. Muy buenas noches, muchas gracias por todo y me siento complacida de haber podido compartir con ustedes en esta buen tema que me han presentado. Sí, claro, esperemos que les sirva de ayuda la experiencia de la Mami Luis a muchas muchachas que quizás estén pasando por el embarazo y como que estén asustadas y bueno, lo que les dice la Mami Luis es que fuerza que ustedes pueden, ¿verdad? Así es, para adelante que para atrás ni para agarrar impulso. La vida es bonita, lo más bello que hay y más cuando se tienen unos chicos como esto para darle cocorronazo cuando lo amerite, porque el hecho de que tengan cierta edad no quiere decir que todavía puedo meterles carácter. Claro, nunca, siempre falta ese consejo de madre, porque bueno, uno siempre se pone grande y se sigue equivocando, entonces ahí siempre está la madre para decirnos, no me parece esto, y bueno, quizás alguno que otro hayan como que algunos que otros consejos, pero bueno, a veces uno como que piensa distinto que las mamás y cosas de esas, pero ahí uno va discutiendo y se llegan a acuerdos buenos. Vamos entonces a despedirnos. Gracias por estar aquí, Mami, y por disfrutar aquí de hablar de tu experiencia. Nos vemos entonces en un siguiente podcast. Eso fue una charla de madres y hijos. Vamos, chao, nos vemos la próxima.